continuamos por acá. Entonces, vamos ahora a hablar de herencia. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de herencia o no? ¿Qué es herencia? Que una clase toma atributos y métodos de otra clase. ¿Los puede redefinir también? Bien, y esto es fundamental en programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque nos permite reutilizar código. Podemos utilizar una clase para redefinir muchas más. Está el ejemplo clásico que ustedes van a haber visto en HIPPO. Por ejemplo, la clase animal es una clase genérica. Podemos tener algunas clases que sean más específicas. Por ejemplo, clase mamífero, reptil y ave. Y podríamos tener clases aún más específicas. De mamífero podemos tener la clase perro, la clase gato. De reptil, la clase iguana. Y de ave podríamos tener la clase cóndor o águila. Entonces nos ayuda a reutilizar cosas que hemos utilizado en código anterior. No sé si, bueno, esto ya deben recordar totalmente los ejemplos de programación orientada a objetos. Bien, para este fin, Scala nos provee tres cosas. Clases abstractas, manejamos herencia simple. Ustedes se acuerdan que hay dos tipos de herencia: herencia simple y herencia múltiple. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, solo puedo tener un papá. Y en la herencia múltiple puedo tener varios padres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podemos tener varios padres. Entonces, la herencia múltiple, ¿por qué es complicada? Vamos a ver si recuerdan esa discusión. ¿Por qué la herencia múltiple es tan complicada? Que yo pueda heredar de dos o más clases. Por ejemplo, si hay campos que se llamen igual, ¿cuál cojo? Si hay métodos que se llaman igual, ¿cuál escojo? Y además, que la búsqueda hacia arriba se me vuelve una búsqueda en árbol. ¿Por qué? Cuando yo voy a buscar un método en mis padres, ¿por qué se convierte en un árbol? Por ejemplo, ustedes tienen dos padres, ¿sí? Y ellos a su vez tienen dos padres. Y yo les hago una pregunta: ¿será que ustedes tomaron código genético del rey Carlos V de España? El rey Carlos V de España es del siglo XVI, ¿sí? Yo les hago una pregunta: ¿qué tendrían que hacer para saber si ustedes tienen sangre del rey Carlos V de España? Tienen que revisar mamá, papá. Pregunta: ¿su mamá es igual al rey Carlos V? Pues no. ¿Su papá es igual al rey Carlos V? Pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no es de 2, sino de 4. ¿Su abuela materna es Carlos V? Pues no. ¿Su abuelo materno es Carlos V? Pues no. Y luego revisamos hasta el padre paterno. ¿Y luego qué tenemos que hacer? A los padres de la abuela materna, a los padres de su padre materno, y así sucesivamente se vuelve un árbol. ¿Sí? Y eso, la búsqueda, ¿qué complejidad tiene cuando hacemos búsqueda en un árbol? Matemáticas discretas 2. ¿Cuál es la complejidad de buscar? ¿Cuántos nodos hay en total de acuerdo al nivel? 2 a la n. ¿Sí? Máximo 2 a la n. ¿Y eso es complejidad qué tipo? Exponencial. Entonces no es práctico. O sea, tener herencia múltiple, pues primero no es práctico por términos de complejidad computacional, y segundo es difícil saber qué método yo priorizo. Algunos lenguajes de programación permiten herencia múltiple. Lo que hacen es, cuando buscan un método, el primero que encuentran, y lo hacen por el orden en que ustedes las insertaron, ¿vale? Pero pues eso a veces puede traer problemas de congruencia, cuando uno sabe que está usando un método de una cosa pero realmente está buscando el de otro lado. Entonces uno no puede escoger cualquiera, ¿sí? Entonces se complica mucho. Entonces por eso solemos utilizar ¿qué? Herencia simple. Ahora, en el caso explícito que usted necesita heredar más de uno, hay algo que podemos proveer nosotros, los famosos traits o interfaces. ¿Se acuerdan que era una interfaz en Java? ¿Para qué servía? Extends, herencia. Implements, de interfaces. La interfaz es, primero que todo, no permiten herencia. Ellas no pueden heredar de nadie, ¿sí? Son estrictamente plantillas en el sentido literal. ¿Qué nos permitían hacer las interfaces en Java? Eso sí lo vieron en eventos. Tengo que decir al profe que hace falta más odio, entonces. ¿Para qué nos servían las interfaces? Nos permitían definir plantillas de ciertas cosas. Por ejemplo, clase X extends clase C, implements clase J. Podemos tener los métodos de la clase J y utilizarlos.
Y no tenemos el problema de la herencia múltiple. ¿Por qué? Porque sabemos de que si no está en la clase X debe estar en la interfaz J. Además que la interfaz no va a heredar de nadie. Entonces la búsqueda no va a ser en árbol, sino que tienes una búsqueda por jerarquía de padres y una búsqueda de un solo nivel por jerarquía de interfaces. Entonces pues permite tener esa herencia múltiple, pero con esa limitación, para evitar problemas de rendimiento. ¿Estamos allí? Bien. Entonces, conceptos clave, grafo de herencia, lo que les acabo de explicar. Control de acceso, ¿qué es? Definir cómo mis métodos pueden ser accedidos. Existen 3 tipos de control de acceso: privado, protegido y público. Y ustedes ya saben, privado, solo miembros de clase; protegido, miembros de clase y herederos, clases que heredan; y público, cualquier cosa, cualquiera que tenga la instanciación. Y control de encapsulación tiene que ver a lo que yo quiero dar acceso. Por ejemplo, tengo una clase que tiene 3 atributos, A, B y C. Los 3 son privados. ¿Cómo controlo que se accedan a ellos? Mediante los getter y los setters. Una cosa es control de acceso, que es decir si algo es público, privado o protegido. Y control de acceso es decir qué quiero se pueda modificar y qué quiero se pueda ver. Es diferente, ¿sí? Porque no necesariamente un método que sea privado yo no lo puedo modificar a través de un método público, ¿sí? O bien un método, algo que sea privado, yo podría decir que no se pueda modificar. Por ejemplo, un serial, un número serial que se incrementa uno en uno. Yo quisiera poderlo modificar, un número que sea un autoincrementado, pues yo no quisiera que se modificara porque podría perder un identificador, lo que sea. Eso lo verán en base. Bueno, están viendo bases de datos. ¿Ya vieron los IDs, los autoincrementados? Un autoincrementado, cada vez que usted inserta una tupla, pues es un número que se va incrementando solito, un índice. Eso sirve para tener un identificador único para cada elemento de las tuplas, para cada tupla. Ahora, en un lenguaje de programación que yo me conecte a esa base de datos y yo utilice ese ID únicamente debería ser de consulta. No quisiera que se pudiese modificar. ¿Qué pasa si lo modifico? Pues me tiro el contador que hay en la base de datos. Ustedes pueden hacer una troleada. Tiene un identificador y súmele 2. Le va a funcionar, a menos de que explícitamente en la tabla esté protegido. ¿Qué pasa? Usted inserta 2 más, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando intenta insertar la tercera? Le va a decir que hay un conflicto de identificador único y ya no pueden insertar más. Ahí les di un truco para dañar una base de datos. Inténtenlo. Inserta autoincrementado, cambie el ID de una, incrementele 2, inserte 2 más y intentar insertar la tercera. Le dice, güey, vea, yo no puedo con eso. Suerte, me voy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede? Porque el ID se incrementa, pero al intentar insertar la tupla, como los ID suelen ser únicos, ¿qué pasa cuando usted intenta insertar una tabla con una columna única y usted está repitiendo un valor? Le va a dar un error. Le va a decir, güey, vea, no te puedo trabajar así, ¿sí? Le voy a trabajar a otro. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ese control de encapsulación tiene que ver con eso. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que se vea y qué es lo que yo quiero que se pueda modificar? ¿Sí ven la diferencia entre ambos? Uno es directamente por poner público, privado, protegido. Y el otro que es, ya pues con la lógica que ustedes manejen. Por un ID, pues un ID se puede modificar. Pero ¿por qué no lo modificamos? Pues porque puedo hacer un daño en la base de datos, puedo tirarme los datos. Eso es algo de lógica, de programación. Entonces este viene más por implementación y este viene más por la lógica que yo le tengo. ¿Sí? Yo qué quiero que se pueda ver y qué quiero que se pueda modificar. Bien, una estructura más discreta, más sencilla y fundamental es el conjunto. ¿Ustedes se acuerdan de los conjuntos? Matemáticas discretas 1. ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación de elementos del mismo tipo. ¿Qué regla tienen los conjuntos? ¿Que los elementos qué? Los elementos no se pueden
repetir, ¿vale? Si los elementos se pueden repetir, ustedes tienen una estructura diferente que se llama tuple. Pero en conjuntos, estrictamente hablando, los elementos no se pueden repetir. ¿Qué pasa si a un conjunto usted le inserta 10 3? O sea, 10 veces 3. Pues va a haber un solo 3. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura que se llama el conjunto. Y vamos a tener dos operaciones básicas. Insertar es, dado un conjunto, le insertamos un nuevo elemento. Y pertenencia es, dado un elemento, decir si el elemento pertenece o no. Para implementar, vamos a utilizar una abstracción de datos que represente el conjunto. Y esta, bueno, es importante que los lenguajes de programación prueban mecanismos de abstracción. En este caso vamos a utilizar como abstracción una clase. Una clase va a representarnos el conjunto, que permitan especificar requerimientos sin necesidad de detalles de implementación. Y para ello, Scala provee el concepto de una clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase la cual solamente tiene las definiciones, más no las implementaciones. Sin embargo, Java permite, por ejemplo, hacer las implementaciones, pero estrictamente hablando, una clase abstracta no debería de tener las implementaciones. Además, una clase abstracta no se puede ¿qué? No se puede instanciar. Necesitamos usar polimorfismo para poder instanciarlo. A ver si se acuerdan. Clase animal abstracta. Y tenemos 3 clases hijas que implementan. Tenemos mamífero, reptil y ave. Para implementar un objeto tipo animal, ¿qué tengo que hacer? Animal, objeto animal igual a new ¿qué? A new mamífero o new reptil o new ave. No sé si recuerdan ese ejemplo de programación orientada a objetos. ¿Eso qué hace? Que la clase abstracta nos provee las definiciones que nosotros queremos. Las clases hijas proveen las implementaciones. Sin embargo, algunos lenguajes de programación como Java permiten que las clases abstractas tengan implementaciones y las clases hijas las puedan sencillamente tomar o reescribir. Por ejemplo, podemos tener una clase de emitir sonido y la clase animal por emitir sonido tiene como un gemido. Y supongamos que la clase ave tenga la redefinición de pi. Si yo voy a invocar de un objeto reptil o un objeto mamífero, me va a devolver el mismo sonido que ¿quién? Que la clase abstracta animal. Pero la clase hija ave, ¿qué va a devolver? La nueva implementación, escribir pi. ¿Sí me siguen ahí? No sé si recuerdan eso. Son cosas que deben de saber para defenderse cuando salgan de aquí. Recuerden que esta burbujita se les acaba cuando menos piense. Ustedes están en una burbujita. Préstenle más bolas a la burbujita. Cuando salgan de la burbujita les va a tocar enfrentar el mundo. Y en estos momentos el mundo está un poquitico más duro que hace un año. ¿Sí? El tema de los desarrolladores de software está un toquecito más complicado ahora. Ya no está tan fácil como antes. ¿Sí? Por 2 razones. Sobrepoblación. ¿Qué pasa cuando hay muchos desarrolladores de software? Baja y aumenta la exigencia. Y lo segundo es que pues hay una crisis económica en estos momentos. Entonces pues ya no, o sea, trabajo sí hay, pero no está tan botado como estaba hace 2 años. O sea, no decir que no van a conseguir trabajo, no, la respuesta es sí, pero no va a estar tan sencillo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Qué hacen? Realmente, hablando con reclutadores, el 95% de las postulaciones se pueden descartar porque creen. Porque realmente la gente no tiene la habilidad para el cargo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para estar dentro del 5%? Además de portafolio, ¿qué tiene que tener? Habilidad técnica. Usualmente las pruebas técnicas donde descartan a la gente, ¿sí? Las pruebas técnicas automatizadas. Entonces, muchachos, saber este tipo de cosas ayuda, sobre todo cuando les piden patrones. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué es una clase abstracta? Una clase que tiene solamente las definiciones y que solamente es usada como una especie de supermolde para las demás clases hijas. Para las clases hijas que se encargan de definirla. Ahora, para instanciar una clase abstracta es necesario usar la implementación de las hijas. ¿Sí? No se puede instanciar directamente. Yo no puedo decir animal, objeto animal, animal, porque no se puede. ¿Sí? La clase abstracta impide que se instancia. Tengo que usar alguna de las clases hijas para instanciar. La clase hija provee la implementación.
Y esto nos permite tener modularidad, ¿sí? Nos permite tener modularidad. Igual ustedes en desarrollo deben estar viendo los patrones de diseño, me imagino yo, ¿sí? ¿Por dónde andan? Y el otro semestre de desarrollo de software. Ah, bueno, el otro semestre lo pillan. Bueno, entonces para esto vamos a definir una clase abstracta que se llame conjunto. Y la clase conjunto por defecto, ¿qué me va a dar? Me va a dar dos métodos. Insertar, que nos devuelve un nuevo conjunto, y tenemos pertenencia, que me vuelve un booleano. ¿Estamos ahí? Yo tengo una pregunta, porque entonces la clase abstracta sería mucho más eficiente de usar que una herencia normal de toda la vida. Con respecto a performance no hay diferencia. La diferencia está es en la estructuración de los patrones de diseño. O sea, permite un diseño más modular. Porque yo le estoy indicando que todo lo que herede de aquí debe tener estos dos métodos. Y debe de implementarlos. No, lo que yo solamente estoy proveyendo es una abstracción lógica. Decirle, las clases que van a heredar de estas deben implementar estos métodos. Más no tiene que ver con la performance. No tiene nada que ver. Esto ya es de diseño. Esto permite separarnos, tener clases más específicas y evitar las clases superhéroes que a ustedes les encantan. La clase que le plancha, le cocina y le tiende la cama, le hace todo, ¿sí? Entonces, la clase abstracta se va a llamar conjunto de enteros. Y las clases abstractas tienen los miembros sin la implementación. Sin embargo, como mencioné, ustedes pueden hacer la implementación en algunos lenguajes, pero ¿qué es lo correcto? No hacer la implementación. O sea, lo que se espera es sencillamente una definición. Entonces tenemos insertar y tenemos pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? No se pueden crear instancias de una clase abstracta. Y entonces vamos a extender las dos clases con dos implementaciones. Vamos a tener el conjunto vacío. El conjunto vacío, ¿qué pasa? Cuando usted le da pertenencia a un elemento del conjunto vacío, ¿qué le va a devolver? Falso. Porque no, el conjunto vacío, ¿qué pasa? Conjunto vacío no tiene elementos. Y tenemos la inserción. La inserción, ¿qué va a hacer? Va a crear un nuevo conjunto no vacío que va a recibir el valor y va a recibir dos conjuntos no vacíos. Les voy a explicar. La implementación de los conjuntos va a funcionar como un árbol con la siguiente característica. Usted tiene un nodo, por ejemplo un nodo X. Los que están a la izquierda son menores y los que están a la derecha son mayores. ¿Me siguen ahí? Entonces, este es el hijo izquierdo y este vendría siendo el hijo derecho. ¿Me siguen ahí? Es una implementación que utilizan muchos lenguajes. Con eso me aseguro que los elementos no puedan ser iguales. ¿Qué pasa si son iguales? Cuando yo encuentro un nodo que son iguales, sencillamente no inserto. Si yo veo que es menor, lo inserto ¿a dónde? A la izquierda. Y si no, lo inserto a la derecha. ¿Lo pillan ahí? Y insertar, ¿qué me crea? Insertar me crea un conjunto cuyo no sea no vacío con él y con que sea el valor X y sus dos hijos son vacíos. ¿Pillan allí? Cuando yo inserto un nodo en un conjunto vacío, entonces ¿cuál es la representación? Inserto el nodo X y creo dos conjuntos vacíos. ¿Me siguen ahí? Ahora bien, cuando yo intento insertar en un conjunto no vacío, bueno, la no pertenencia es, si X es menor que el elemento, ¿dónde lo busco? Y si no, lo busco a la derecha. Y en otro caso, pues es. O sea, si no es menor y si no es mayor, ¿qué es? Es igual. Entonces, ¿qué devuelvo? Verdadero. Y insertar, ¿qué pasa? Si X es menor que el elemento, ¿dónde lo mando? Digo, new vacío, elemento, ¿y dónde lo inserto? En la izquierda. Y si es mayor, ¿dónde lo inserto? A la derecha. Y en otro caso, devuelvo el mismo. En caso que sea igual, devuelvo el mismo conjunto. Con eso me aseguro de que no tenga elementos repetidos, básicamente. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, vamos a hacer el elemento de los conjuntos. Entonces, el primer archivo
¿Cuál sería? El primer archivo sería conjunto de enteros. Bueno, vamos a poner conjunto nt.escala. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan qué es lo primero que tenemos que hacer? Recuerden, cuando ustedes tienen hijos, tienen que hacerse cargo de ellos. Descripción. Este sería clase abstracta de conjuntos. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer básicamente es abstract class que conjunto de enteros. Entonces, esta de conjunto de enteros, yo voy a proveer dos métodos. El primer método sería insertar. ¿Qué voy a insertar? Un entero. ¿Y qué me devuelve esto? Un conjunto de enteros. Y el siguiente sería pertenece, y esto sería un conjunto de enteros. ¿Estamos ahí? Voy a compilar por seguridad. Sí, es un booleano. Esto es un booleano. Entonces, por seguridad voy a compilar. Bueno, esto no va a ejecutar nada. Básicamente solo voy a compilar para hacer. Igual ya creo el punto class, está bien hecho. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a crear dos clases. Sería conjunto vacío. Entonces, class conjunto vacío, extends de quién? Conjunto de enteros. Entonces, ¿qué pasa? El conjunto vacío, pues básicamente no recibe nada, ¿sí? Y tenemos insertar. Entonces, insertar, ¿qué pasa? Me va a quedar un nuevo conjunto no vacío, que va a tener el X con dos conjuntos vacíos. Les recuerdo que el conjunto se va a representar como un árbol, cuyos elementos a la izquierda son menores y cuyos elementos a la derecha son mayores. Y vamos a tener el siguiente, que sería conjunto no vacío. Entonces, en conjunto no vacío, ¿qué vamos a tener? Pues este sí nos va a recibir dos cosas. Nos va a recibir el entero, nos va a recibir el hijo izquierdo, que es un conjunto de enteros, y el hijo derecho, que es un conjunto de ¿qué? De enteros. ¿Estamos ahí? Bien, usamos los genéricos porque podría ser vacío o no vacío. Vamos a definir la clase. ¿Y qué método debo definir? Primero voy a definir pertenece. Entonces, pertenece, ¿qué voy a preguntar? Pues básicamente pertenece es, devuelve un booleano. Entonces, ¿qué debo de poner? Si X es menor, perdón, más bien coloco, bueno, si X es menor que dis.x, o sea, si el valor que estoy buscando, ¿dónde lo busco? Entonces lo pongo a hacer nuevo conjunto, no vacío, ¿y dónde lo busco? El mismo X, y ¿qué pasa? Reconstruyo, devuelvo el mismo X, y ahora ¿dónde busco? Ah, pero este no devuelve un conjunto. Este devuelve un booleano. Sencillamente lo busco. Entonces sería buscar. ¿Cómo busco? Sería X, ¿cierto? Pertenece, perdón, sería dis, qué pena, punto izquierdo, pertenece a quién? X. ¿Sí lo pillan ahí? Esto sería operador booleano, que sería lo mismo que dis izquierdo punto pertenece y entre paréntesis X. ¿Estamos ahí? Es lo mismo, pero lo voy a escribir ahí en notación de binario. Bueno, entonces seguimos. En otro caso, si es mayor, ¿dónde busco? En la derecha. Y si no, pues es igual, devuelvo true. En algún momento va a llegar a un conjunto vacío, y cuando llegue a un conjunto vacío, ¿qué me devuelve? Si no encuentra el X, falso. Luego seguimos acá con ¿quién? Insertar. Insertar, ahora sí, me devuelve un conjunto de enteros. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, si es menor, ¿dónde lo inserto? A la izquierda, como ven aquí. Si es mayor, ¿dónde lo inserto? A la derecha. Y en otro caso, devuelvo lo mismo. ¿Estamos ahí? Vamos a compilar, que todo esté bien, que todo esté bonito, lindo y precioso. Y vamos a compilar, que todo esté bien. Pues si hay errores los corrijo. Me dice que conjunto no vacío. Dice que claro, ¿saben qué me faltó? El extens. Conjunto de enteros. Ahora sí. Derecho no es... Ah, porque yo le puse H, ¿no? Voy a cambiarlo. Este sería izquierdo y este sería derecho, para no molestar con eso. Bueno, ya vi, era un problema de nombramientos. Listo, ya tengo mi conjunto, ya tengo número 1, mi clase abstracta. Tengo número 2, mis dos clases hijas. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Bien, ahora ¿qué nos toca hacer? Hacer una clase main. Recuerden que esto sería un object que main iría con def main. ¿Y qué creen que voy a hacer? Vamos a instanciar un qué. Un conjunto sería val objeto conjunto. Inicialmente el conjunto que debería de ser conjunto vacío, ¿no? Vacío. El conjunto vacío no recibe absolutamente nada. Vamos a empezar a mirar objeto conjunto 1 punto insert 10. Bueno, aquí sí pregunto, por ejemplo, objeto con pertenece 10, quería devolverme. Aquí quería devolverme falso. Y aquí quería devolverme verdadero. Vamos a insertar más. Esto no va con val. Vamos a insertar 20, luego vamos a insertar 30, vamos a insertar 40, vamos a insertar 10, menos 10, vamos a insertar. ¿Qué pasa si yo le puse insertar, no? ¿Y qué pasa si vuelvo a insertar 20, por ejemplo? Si inserto 20, ¿qué haría de pasar? Solamente debería quedarse con uno, ¿no? Bueno, por ahora no lo puedo ver, pero sin embargo... La última línea. Listo. Bueno, por ahora... Uy. ¿Cómo así? ¿Por qué no dio vacío? Vamos a ver, pertenece. Si el X que busco es menor que el actual, ¿dónde debo buscar? A la izquierda. Si el X es mayor, ¿dónde lo debo buscar? A la derecha. En la inserción, vale, crea un nuevo conjunto no vacío. Si el X es menor que el actual, ¿dónde lo inserta? A la izquierda. Y si el X actual es mayor, ¿dónde lo inserta? A la derecha. ¿No es que esto ustedes están bien? Si no, pues revisamos. Qué raro que esto no esté funcionando. Ya sé por qué. Muchachos, yo soy un poquitico descuidado a veces. Esto devuelve un nuevo valor. Esto es una operación de valor. Entonces esto quería hacer. ¿Vale? Objeto con. O sea, no modifica el actual. ¿Sí me siguen ahí? Exacto, lo devuelve. No modifica. Recuerden que yo no puedo tener esto porque estamos en programación ¿qué? Funcional. Los objetos complejos no cambian. Entonces nos toca necesariamente hacer esto. ¿Sí me siguen ahí? Necesariamente nos toca hacer esto. Como les digo, pues es como desventajoso
Porque en la programación imperativa sí puedo modificar una estructura compleja. O sea, yo puedo hacer un árbol que se vaya modificando, pero aquí todo me devuelve un valor. Entonces, pues, hay pros y hay contras. Ahora sí nos va a dar verdadero. Con 7, ¿no? Y este sería ¿qué? Este es con 2, aquí sería 3, 4, 5 y 6. Bien, básicamente, y voy a imprimir el objeto con 7. Voy a imprimir el objeto con 7. Quiero ver qué tiene. Y miren, ahora sí. El segundo nos debería dar verdadero. ¿Lo ven ahí? Ahora sí nos dio verdadero. Porque la estructura, recuerden que al hacer programación funcional, obligatoriamente toda operación nos devuelve un valor. ¿Sí? La diferencia que de pronto en un lenguaje orientado a objetos, pues yo podría haber hecho que objeto con se modificara en una operación que se denomina inplace. ¿Qué es una operación inplace? Es una operación que usted realiza y modifica directamente la estructura de datos. ¿Sí? Ahora bien, y me apareció con un tono vacío arroba ta. ¿Cómo yo podría hacer para que me imprimiera directamente? Si ustedes recuerdan, ¿qué tendría que hacer en la clase abstracta? Override. ¿Y qué vamos a hacer acá? En el caso de conjunto vacío, pues ¿qué voy a devolver? Nada. ¿Listo? Pues nada, porque pues realmente no hay nada. Y luego en conjunto no vacío, ¿qué voy a devolver? Pues voy a devolver la izquierda más el valor de x más a la derecha. O sea, invoco el método toString a la izquierda. El resultado le pego el valor de x y a ese resultado le pego el llamado a la derecha. Y observen. Debo ponerle el... ¿Qué me faltó aquí? El override. Me lo está pidiendo. Aquí también debo ponerle. O sea, me obliga toda la secuencia a ponerlo. Entonces, ¿qué ven ahí? Los elementos del conjunto. Y es efectivamente lo que yo inserté. Observemos a ver. Yo inserté, miren lo que inserté. Inserté 10, 20, 30, 40 y menos 10. ¿Por qué no aparece el otro 20? Porque ya estaba antes. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Todo está bien por ahora? Listo. Entonces, básicamente eso. Entonces, bueno, insertar. Entonces, aquí teníamos insertar y no vacío. Bien, aquí nos falta bueno, creo que podemos seguir, sino que quiero parar antesito de una cosa. Entonces, la definición de insertar y pertenece a las clases vacío y no vacío. Implementa las funciones abstractas de quién? De conjunto de enteros. Aún así, la clase sería abstracta o no, ya tuviera un método implementado, pero se define en la nueva clase, es posible hacerlo usando la notación de anulación, o sea, override, que es lo que estoy haciendo con toString. Anulo el método de la clase para. ¿Cómo lo anulo? Con override. En Java, ¿cómo es? @override. ¿Nunca lo usaron? Sirve para anular el método de una clase para. O sea, lo quiero sobreescribir, entonces le digo explícitamente al lenguaje, vea, lo quiero sobreescribir esto. Quiero hacer mi propia versión del método. Obviamente el método pues tiene que cumplir, tener el mismo nombre, los mismos parámetros y todo el cuento, ¿sí? Entonces básicamente hago override acá. ¿Qué pasa si uno quiere hacer override ahí en el escala? Arroba no lo reconoce, es override, es el equivalente al arroba override
Pero si yo lo escribo como tal, no... No, es un error, dice que no lo reconoce. Lo que pasa es que las anotaciones Java pues tienen el arroba, pero en Scala son sin el arroba. Esa es la diferencia entre ambos. Pero en general las mismas anotaciones que puedes usar en Java las puedes usar en Scala. Por ejemplo, cuando ustedes estén usando ORMs, ¿ustedes ya están en base de datos? Sí, pero apenas estamos terminando el diagrama de relación. Vale, bueno, cuando ustedes pasen a lo siguiente, pasan al lenguaje relacional. Y ustedes pueden conectarse a través de una base de datos y pueden hacer las consultas con select, y pueden hacer los updates con update, pueden hacer los deletes, Para ustedes hacer eso, pues les toca hacerlo muy de comando en el lenguaje de programación. ¿Qué pasa con un Object Relation Manager? Les permite mapear la base de datos a objetos. Por ejemplo, si hay una tabla de empleado, va a haber una clase empleado. Y usted a esa clase le puede hacer la consulta. Hey, quiero todos los empleados. Le va a volver una lista de objetos empleados. ¿Sí? Ya, eso, para hacer eso va a haber unas anotaciones para indicar cuáles son los IDs, @ID, o cuáles son los únicos, @unique, y así. Eso es muy útil cuando estén usando un ORM. Pero bueno, no nos adelantemos, eso es problema del profe Mauricio. Bueno, tenemos la extensión, bueno. Esto no hay más. Vocabulario. Vacío y vacío son clases que extienden de la clase abstracta conjunto de enteros. Se dice que los objetos no vacíos se ajustan o conforman al tipo conjunto entero, pues porque heredan de él. Es decir, un objeto vacío o no vacío puede utilizar en cualquier sitio donde se requiera ¿qué? Conjunto de enteros. Y esto es un fenómeno de ¿qué? Polimorfismo. Conjunto entero tiene dos formas. O es vacío o es no vacío. ¿Pero qué sigue siendo? Sigue siendo un conjunto de enteros. ¿Lo ven? Eso es una forma de polimorfismo. ¿Estamos ahí? Polimorfismo es que se le puede presentar es como en la calle, pues básicamente puede usted ver una persona, puede ver un hombre o puede ver una mujer, o no vamos a entrar en discusiones, básicamente es lo que usted ve. Listo, vamos a entrar en notas porque eso es un tema muy complejo, pero va el ejemplo, una persona como le puede presentar biológicamente de dos formas. ¿Sí? Biológicamente, ya hablando porque eso es un tema complicado, complejo, pero si me siguen allí la idea. Pero bueno, llamémosle sexo X y sexo Y. Si una persona le presenta con sexo X o sexo Y, sigue siendo ¿qué? Una persona, ¿vale? Conste para los que estoy aquí grabado, no estoy metiéndome en ese tema tan complicado, ¿sí? Sencillamente estoy diciendo que, vean, está bien, como usted quiera ver la persona, sigue siendo una persona. Eso es polimorfismo. Porque que, a pesar de que se le presente a usted de forma diferente, ¿qué sigue siendo? Una persona. ¿Sigamos ahí? Listo. Menos mal estoy en ingeniería de sistemas. Bueno, conjunto de enteros es la superclase, o sea, es el padre de vacío y no vacío. Y vacío y no vacío se denominan subclases o clases hijas. En Scala, toda clase definida del usuario extiende a alguna clase. Y aunque no se dice, todos serían de object. Object es el padre de todas las clases. Todos serían de object. Entonces, object es el Adán, o el padre, o Odín, dependiendo de lo que usted crea. ¿Sí? Es Odín, Adán, o bueno, no sé qué más primer humanos hay. Entonces, todos heredan de él. O sea que nosotros, si Odín es el padre del todo, todos heredamos características de Odín. ¿Sí me siguen ahí? Todos heredamos características de Odín. Y pasa lo mismo. Todos los objetos en Java y en Scala heredan de ¿quién? De object. El método toString, ¿de dónde viene? De object. ¿Lo ven? Y viene desde object. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Todo está bien? ¿Ya están más despiertos? Yo que tienen estadística en la tarde, ¿qué van a hacer? Si vinieron hoy con esta inglés en la tarde. Y tenemos exposición. De razón no vinieron. Bien, y esta es la jerarquía de las clases. En Scala, object se llama Any. Cualquiera, Any. Ani. Esta es la jerarquía de clases de Scala. Todos eran de Any. Eso está en el paso. Sí, ahí está. Any es cualquier cosa. O sea, Any es el object genérico.
El Igni se le puede transformar en lo que quiera. Hagan de cuenta, si han visto Pokémon, es como un Ditto. Un Ditto. Un Ditto es una masa, es un Pokémon que se puede transformar en cualquier otro. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como el Ditto. ¿Sí? Todos heredan de él y puede transformarse en lo que usted quiera. Eso sí, una vez que se transforme en lo que usted quiera, ya no puede volver a ser otro. Bueno, esto sí lo quiero explicar con más calma la próxima semana, que son las interfaces. Entonces,